reprimendas, castigos, frases como los niños no opinan o lo digo yo porque soy tu padre y se acabó, son parte de un estilo educativo más tradicional y autoritario, que estoy segura todos conocemos o estamos familiarizados con él. Y en respuesta a esto nace hace ya varios años la crianza positiva, que en realidad está basada en una educación en base a la empatía y a escuchar a los niños. Y esto tiene muchos alcances positivos en ellos y en el entorno familiar, ya que optimiza el desarrollo psicológico de los niños. Pero ¿hasta dónde podemos llegar con este tipo de crianza? ¿Dónde quedan los límites? ¿Cómo se aplica realmente para llevarla de una buena manera? Para eso vamos a hablar con nuestros invitados y con nuestro especialista. Y hoy día me acompañan dos padres positivos, así los hemos definido. Son dos padres que aplican ese tipo de crianza en su hogar y son muy entendidos en el tema. En realidad son especialistas. Estoy con Cristina Martínez. Ella es entrenadora justamente en disciplina positiva, pero además eres mamá de 3 niños, ¿no es cierto? Así que lo aplicas directamente. Directamente. Muy bien. Y también me acompaña Sven Fosseler, es educador y padre de una niña y otro niño en camino, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, vamos a conversar con ustedes, chicos, en un ratito. Anto. Sí, está realmente muy interesante el tema. Yo también estoy con un invitadazo especialista en el tema. Él es César Bazán, psicólogo social, especialista en crianza positiva, papá, también además de 2 pequeños, y especialista en prevención de la violencia. He hecho estudios en muchísimos países, muy interesante. Vamos a ver cuál es la relación entre una cosa y la otra. O sea que tenemos conversa, yo creo, para rato, ¿ah? Pero no se olviden que siempre queremos que ustedes opinen desde sus casas, que nos envíen sus comentarios o la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que los hijos pequeños deberían tomar decisiones en el hogar? ¿Se debería tener en cuenta su opinión en la casa para ciertos temas? Bueno, esto lo vamos a ver a lo largo del programa y creo, como dije al comienzo, que todos vamos a aprender, no solo madres, padres, tíos, abuelos, educadores. Creo que todos los que tenemos niños cerca, el programa de hoy nos va a servir muchísimo. Vamos contigo, Ali. Muy bien. Bueno, me encantaría empezar con cada uno, que cada uno me dé un poquito su definición de parentalidad positiva, pero desde su experiencia, desde cómo la han aplicado, cómo tuvieron ese alcance, si es que fue algo consciente, cómo lo desarrollaron cada uno en su entorno. Cris, empecemos contigo. Bueno, sí, yo vengo de un hogar donde mi mamá era súper rígida, con una historia de autoritarismo así generacional. Militar, ya. la cosa. Totalmente. Y mi papá pues era más relajado, pero sí no había mucha onda de participar en las... O sea, sí, era rico, pero no tan participativo. Entonces, claro, cuando yo siempre dije que iba a ser diferente, pero cuando tuve mis hijos, me encontré con que estaba haciendo lo mismo. O sea, estaba haciendo lo mismo un poquito diferente, pero era básicamente lo mismo. Estaba gritando, estaba diciendo que aquí mando yo, que yo soy la mamá. O sea, cosas que cuando hablaba sentía que era mi mamá dentro de mí. ¿Y no te hacía sentir bien a ti? Me hacía sentir horrible. Y yo decía, no, porque igual mis hijos que no han conocido otra realidad se están sintiendo igual que como me he sentido yo, entonces no me gustaba. Por alguna casualidad con otra, conocí la crianza positiva y me cambió la vida, porque mis hijos son bien seguiditos, los 2 más chiquitos se llevan 1 año y con la otra 3, o sea que eran así. Y bueno, yo soy extranjera, mi familia no estaba acá, yo decía, o sea, yo necesito algo porque aquí esto es caos. Claro. Y me sentía muy mal, entonces... Claro, en lo que empecé a aplicar herramientas básicas, así como como agradecer, por ejemplo. Que uno se olvida de agradecer las cosas, porque es la rutina, ¿no? Entonces, gracias por ordenar tu cuarto, gracias por ponerte los zapatos, gracias por ser... Empezó a cambiar la energía de la casa, pero la mía también, ¿no? Porque ellos empiezan a cooperar sin que uno se dé cuenta, con cosas tan pequeñas, notar las cosas que hacen, ¿no? Veo que está haciendo... te está saliendo mejor la cosa de vestirte solo la mañana, veo que estás poniendo tu esfuerzo en cepillarte los dientes, o sea, cosas, pero ponerle el esfuerzo a enfocarte en esas cosas positivas, no buscar las cosas
para gritonearle, sino buscar en qué cosa me voy a enfocar o positivo para que se empodere y para que se pueda sentir mejor y pueda colaborar más. Entonces empezó a cambiar la cosa y así como se copian las cosas malas, ¿no? Las pataletas, el más chiquito aprende lo bueno también. Entonces empiezan a hacer como una manada así que todo fluye. Qué bueno. Además me gusta mucho porque en tu historia lo que pasó es que tú estabas teniendo una experiencia que a ti no te funcionaba. Claro, no. Y has podido ver el cambio que se ha dado cuando has aplicado esto, ¿no es cierto? Así es. Ven, ¿cómo ha sido tu historia con ese tipo de educación? En realidad es también por mi profesión, ¿no? Que soy pedagogo, entonces yo desde mis estudios o mis primeras prácticas en trabajo con niños tenía la experiencia como a distintos modelos que nacen de la psicología humanista, ¿no? Que son como comunicación no violenta, hasta como el interés por modelos antiautoritarios, que son más la pedagogía libertaria, que también son un poco distintos al sistema de la disciplina positiva o crianza positiva. Pero en eso tenía mucho contacto con eso, trabajé siempre con gente de distintas edades también de esa manera. ¿Te veías así como padre de alguna manera? O sea, sí, intuías que ibas a ir por ahí. Sí, exactamente. En realidad cuando ya viene la hija, ¿no? Es como que intuitivamente por todo que leíste, por las decisiones que tomas en tu posición que tomas como pedagogo, ¿no? Es como algo que decides también y tienes tu visión, ¿no? Entonces cuando vino mi hija era claro para mí lo suerte que yo podría ser el padre en casa. Yo soy como la nana en casa, ¿no? Tengo esa suerte de acompañar a mi hija ¿no? todo el día. Ahora ya tiene unos meses en el nido, pero entonces tengo justo ahora esa posibilidad de explorarlo en vivo, ¿no? Claro. Y no solamente en la teoría. Entonces mi camino viene desde el comienzo y... Sí, y en realidad tengo que decir que sí, que funciona muy bien. O sea, yo estoy más sorprendido también de las cosas que yo todo consumí como de las informaciones, las ideas que me parecen lógicas, por aplicar empatía, ¿no? Manejar también la educación de esa manera. Pero justo mi hija tiene 2 años y medio y me parece realmente muy interesante que ya funciona tan bien también con los más chiquitos, ¿no? Porque a veces pensamos en las cosas donde tú negocias, donde tú intentas de explicar a ti tus necesidades, ¿no? Transmitirlo a la otra persona y ayudar al otro de entender sus propios sentimientos, ¿no? Y estar en eso, a veces mucha gente tiene dudas justo con los pequeños, que eso ya funciona, pero eso es lo que a mí me fascina, que ya tan poquita también mi hija ya sí se conecta muy bien justo con eso que intento de aplicar. Esa respuesta, claro. Sí. Pero ¿te ha pasado que de pronto con todo lo que estudiaste, que le diste, tenías una serie de expectativas que a lo mejor no han funcionado o has tenido que ir acomodándolas o ha fluido todo muy bien? En realidad sí me parece que fluye muy bien, pero también yo creo que se tiene que también siempre tener la visión clara que no podemos ser siempre perfeccionistas, ¿no? A veces así ya queremos hacerlo perfecto, pero eso no nos sale. Somos humanos y a veces caemos también en trampas de siempre, ¿no? Tenemos una propia historia larga, una biografía de una educación que tampoco tal vez era de esa manera. Entonces, ¿no? En cierto momento donde te estresas, donde falta la paciencia, te falta dormir, entonces caes otra vez en algo y yo creo que pero se tiene que tomar tranquilo porque no puedes culparte a ti mismo, ¿no? A veces regresamos también a momentos a eso, pero ya, intentas lo mejor, tienes un objetivo y vas por ese camino y claro, yo también estoy en situaciones donde ya deberías otra vez preguntar el súper especialista o tener una observación desde afuera para ver, oye, realmente estoy ya cayendo en ese camino. De perfeccionismo. Sí o no, que también uso ciertas manipulaciones, cierta violencia escondida, ¿no? En la forma como me comunico, que realmente no era como lo quería, ¿no? Pero eso es algo que tienes que evaluar. Al momento tiene que haber límites, tiene que haber normas y se deben de cumplir. Digo, los chicos en algún momento se salen de esas normas, hacen travesuras, buscan romper los límites. Y lo que yo he escuchado últimamente es, bueno, los más grandes, no los más pequeños, pero ya quítale lo que más le gusta. ¿Qué es lo que más le gusta? Ver televisión o jugar juegos electrónicos o ir a la casa del amigo, ya quítale lo que le gusta. ¿Cómo manejan ese tema ustedes? A mí no me ha funcionado quitarles, o sea, es como los premios, funciona en un momento y deja de funcionar, porque, o sea, ahora nuestros chicos tienen tantas cosas, ¿no? Que quítale lo que les gusta, bueno, a menos que sea un adolescente y le quites el iPhone, bueno, ahí ya puede ser la muerte, pero para un niño, o sea, tienen un juguete y le quitas, se olvida.
al poco tiempo pasará un rato y se le olvida, juega con otra cosa, o sea que igual el premio, lo premias, y llega un momento en el que, bueno, ya ese premio no es suficiente o quieren premio por cada cosa que hacen, entonces tampoco es así, tienen que agarrarle el gusto a colaborar, a participar, ¿no? Y tienen que entender, en mi experiencia, tienen que aprender eso de las consecuencias, no de los castigos, o sea, lo que tú haces genera una consecuencia, si yo te digo que te abrigues porque te va a dar frío y no te quieres abrigar, te va a dar frío, y cuando salgamos, tiene frío, le vas a decir, eso es lo que pasa cuando uno no se abriga, ¿no? O no quieres comer ahora, te va a dar hambre después. No comiste, te dio hambre. Eso es, o sea, es aprender con su propia experiencia sin que nosotros tengamos que decirle, ya ves, te dije que te va. No, y el Es la típica, porque, te la dije. claro, porque somos expertas en eso. Sí. Somos expertas en eso. Lo que yo iba a decir con respecto a lo que dices es que los hijos tocan en nosotros unas teclas que nadie más puede tocar. O sea, es una cosa que, o sea, son parte de uno. Entonces, a veces tenemos una paciencia inmensa con otras personas y para nuestros hijos somos más reactivos o al revés, ¿no? Con otras personas reaccionamos y con nuestros hijos sabemos sus condiciones y les damos toda esa, ¿no? Como que una mirada más compasiva, y de eso yo creo que se trata la crianza positiva, es tener una mirada más compasiva con respecto a sus capacidades, a sus limitaciones, ¿no? Las expectativas que tenemos de ellos en cada situación, o sea, como que ser más realista con la realidad de ellos, ¿no? Porque justamente han estado dentro de nuestra barriga o han estado con nosotros desde chiquitos, los conocemos, ¿no? Entonces ser más empático, dicen. A mí me gusta compasivo porque es como bien, para mí es del corazón. A veces puede ser un reto ser empático si es que uno mismo no lo ha desarrollado en la vida, ¿no es cierto? Por supuesto, y como bien decías, los hijos nos suelen poner en situaciones al límite, ¿no? Nos conectan con un lado muy, muy primitivo, muy intuitivo, obviamente. Yo entiendo por qué puede ser tentador para una mamá o para un padre ponerse en este rol autoritario, ¿no? Tú quieres transmitirle, entre comillas, seguridad, contención, que tú mandas, que tú lo vas a cuidar. Finalmente te sale todo lo contrario cuando te pones en este plan demasiado fuerte, tal vez. ¿No, César? Sí, la pregunta es para qué hacer, ponerte en ese rol, para qué demostrarle o querer demostrarle al hijo que tú eres todopoderoso y que Porque realmente tienes puedes miedo. aportar. En el fondo Exacto, porque tú exacto. tienes miedo, porque no quieres mostrarte vulnerable, quieres demostrarle que tú lo vas a cuidar, que tú sabes más que él, que va a estar bien. Y eso es posible hasta ciertos límites Por incluso, supuesto. ¿no? O sea, nosotros no tenemos comprada la vida, no sabemos cuándo vamos a morir y por sobre ello, en este caso, si bien queremos lo mejor para ellos, también conviene que se equivoquen, también conviene que lo que mencionaba Cris, que se dé cuenta que hay consecuencias lógicas, se llama en este encuadre que se llama la psicología o en todo caso particularmente la disciplina positiva, ¿no? De manera concreta, ponía el ejemplo del clima, también ejemplos hay, si no estudias, está bien, es tu decisión, es tu fin de semana, pero el lunes tienes examen y eventualmente te va a ir mal en ese examen y la pregunta es si es que quieres después ponerte al día o pasar a marzo a estudiar esos exámenes. Entonces, mi punto es, una vez que entiende que hay cierta lógica y que hay eventos, por supuesto, impredecibles, uno hace lo mejor que puede, ¿no? Como papá y también como hijo. O sea, acá es un tema de acompañamiento, no de ponerte tú adelante, Sí, sino de sí. acompañar y que el chico tome sus decisiones, pero ¿desde qué edad? ¿Desde muy pequeño? Desde que nacen, ¿no? O sea, por más que no te entiendan o creas que no te entiendan, estás emitiendo varias señales que son no verbales o paralingüísticas, le llaman los técnicos, que en cierta forma le está dando justamente esa tranquilidad que tú mencionas, esa seguridad hasta donde puedas, pero que básicamente le están transmitiendo afecto, ¿no? O sea, estás mostrando que estás ahí en la madrugada, estás partido del sueño a las 3 de la mañana, como me toca a mí, y bueno, voy, lo levanto, le doy un beso, y estoy yo para que me abracen y me besen y me hagan dormir, pero finalmente es tu rol como papá el ofrecerle lo mejor que puedes al crío y acostarlo, ¿no? Y eso aplica a cualquier etapa en la vida, o sea, cuando a los 18 eventualmente choca tu carro sin haberte pedido el permiso, ¿qué vas a hacer? Como individuo, eventualmente, si fuera tu vecino, reaccionarías pues bastante peor, pero es tu crío. Entonces, básicamente esa crianza que has estado alimentando a lo largo de esa adolescencia, infancia incluso, se expresa en esa situación en la cual él está sumamente avergonzado por haber hecho que sabe que está mal y que eventualmente te toca a ti poner orden, ¿no? Pero el punto concreto es estar antes, ¿no? Y tomar decisiones juntos y eventualmente tener un encuadre, un acuerdo con tu hijo. Y esto que mencionaban en el episodio, cuando empezaba este capítulo, que las decisiones, la disciplina, incluso las reglas deben ser participativas, porque de esa manera te compran el pleito, si es que en este caso no cumplen con esas mismas reglas que ellos mismos han puesto. Y no ser consistentes es de cierta forma una falta de compromiso al vínculo que tiene contigo, ¿no? Y si tú has estado dando todo lo mejor posible de ti, o sea, esperas lo mismo de él y al no cumplirlo,
él va a estar en falta y él eventualmente va, en este caso, traer alternativas de cómo puede restaurar esta relación, este vínculo, pero sobre todo ese problema, ¿no? Pero muchas veces, si lo noto en chicos más grandes, los chicos están esperando que tú les digas no. Es como, por ejemplo, cuando, por ejemplo, hay una fiesta a la cual todos sus amigos van a ir y él no está seguro o ella no está seguro de querer ir o no. No es que esté contando una experiencia personal ni nada, por si acaso. Estás terapeando. No estoy terapeando, por si acaso. Entonces el chico está esperando que tú le digas no, todavía no tienes edad para ir porque él no quiere asumir que todavía no está preparado. Prefiere, se siente más tranquilo con que tú tengas ese rol más fuerte tal vez, ¿no? Al respecto. Yo creo que lo que toca ahí es hacerle preguntas, ¿no? O sea, más allá de imponer tu decisión, porque eventualmente si la fiesta esta es bastante lejos de casa y tienes que después recogerlo a la madrugada, eventualmente tú tampoco quieres que vaya, ¿no? Pero de manera concreta, vamos, o sea, lo que tocaría ahí es preguntarle si es que realmente conviene, es un grupo de amigos al cual incluso se lleva bien con ellos, entonces, el punto es conversar, o sea, yo creo que eso no debería parar en ningún momento, incluso cuando se van de casa, yo creo que esa ventana debería mantenerse abierta porque ese coach que tienes como papá a veces, pues ayuda para decisiones estratégicas en la chamba, en con quién te empatas y básicamente de todas ese maneras, vínculo es o sea, vas a recoger importante. lo que has sembrado de todas Exacto. maneras. Ahora, este tipo de crianza tampoco implica no decir no, No. es escoger bien tus nos. Exacto, porque tampoco uno, por un lado, te puedes comprar todas las batallas, ¿no? O sea, por cada pleito la pregunta es, ¿realmente conviene confrontar al crío, o sea, y tomar una decisión y hacer de esto una conversación larga? Eventualmente no, pero a la par, o sea, nuevamente hay cosas que son intransigibles, ¿no? Y tienes que negociar, pero hasta cierto punto. Al final de cuentas es como una democracia, ¿no? O sea, tú tienes un presidente, un premier que toma decisiones y se informa, obviamente, en la evidencia, en ese caso del cuerpo de ministros y sus técnicos, pero alguien firma ese documento importante, ¿no? Y así como el papá también firma esa decisión, no necesariamente para tomar una decisión de tipo va a la fiesta, no, pero hay cosas mucho más complejas, ¿no? Por supuesto. El inicio de la sexualidad, tener sexo, y en fin, todas decisiones el tomar alcohol, el no tomar alcohol, por las ejemplo. decisiones que se van a presentar a medida que van creciendo. En el corte te preguntaba y te decía, y te contaba, que creo que para la mayoría de madres cuando se sientan con sus hijos y les conversan de corazón, es fácil que entiendan. Los chicos entienden y te entienden y finalmente se pueden llegar a buenos acuerdos. Pero hay veces en que uno está muy cansado. Correcto. Es la verdad. Sí. O sea, no siempre uno está con el mejor humor, relajado y dispuesto a conversar. ¿Qué es mejor en ese momento? Decir, ¿sabes qué? Estoy muy cansada, mejor mañana hablamos. Yo diría que sí, o sea, pero incluso un paso atrás, el punto concreto es nosotros tenemos reglas incluso con nosotros mismos. O sea, yo hace tiempo quiero bajar de peso y me cuesta ir al gimnasio y me aburre la dieta y en fin, ¿no? Mi punto concreto es yo siendo imperfecto en mis propias decisiones para mi propio organismo, pues sería un tanto irresponsable, un tanto injusto, o sea, exigirle que todo perfecto sea cumplido por tu hijo, ¿no? Entonces, al saberte imperfecto, pero sobre todo básicamente estar conectado con tu hijo sobre la base del afecto, o sea, yo creo que el que reciba o perciba en ti esa humanidad, esa imperfección, o sea, te conecta a niveles mucho más poderosos y que básicamente fomenta un vínculo a más largo plazo, ¿no? Nuevamente, o sea, la idea es que no sea tu autoritario presidente, tu padre, sino en ese caso sea un líder democrático que justamente genera un diálogo. Me encantan las comparaciones. Pero al final alguien decide, ¿no? Y en este caso, mientras sea menor de edad y vive en tu casa, pues eres tú como finalmente, el chico cuando crezca se va a dar cuenta que no eres el líder perfecto. Sí, claro. Tarde o temprano se va a dar cuenta, de todas maneras. Mercedes, ¿qué dicen Eso en me las hace redes? acordar, esta mañana yo salgo 10 minutos tarde y salir 10 minutos tarde implica que la cola del tráfico sea mucho más larga. Y uno de mis hijos estaba muy molesta porque, mamá, yo te dije que te apures, estamos saliendo tarde por tu culpa. Y yo le digo en el carro, es que no soy perfecta. Claro. No soy la Mujer Maravilla. Y me contesta, yo no pretendo que tú seas perfecta, yo pretendo que tú organices mejor tu tiempo, mamá. Maestra. Y era como, me cayó la boquita. ¿Cuántos años tiene, por favor? Y tiene 11 años. 11, Y le digo, ¿sabes qué? Tienes razón, creo que va a ser. Bueno, los comentarios de ustedes. A ver, la pregunta era si les parecía bien que nuestros hijos participen en las decisiones del hogar. Es bueno enseñarles a opinar y participar según su edad. Deben saber que son apreciados y que también hay una autoridad a cargo que los valora. Nos dice Carmen Carrasco Macías y tenemos una más de Gaby Indigoyen Ore. Dice, en ocasiones es bueno saber su opinión. Los grandes a veces tomamos decisiones de adultos y dejamos de pensar como niños que fuimos. También creo que es bueno recordar, un poco como recordaba Cristina, nuestra infancia y cómo nos sentimos nosotros en esa infancia y cómo nos sentimos
conforme a cómo actuaban nuestros padres con respecto a nosotros. Nos vamos al corte, el tema está súper interesante. Quédese ahí, ya volvemos.